¿Qué tal? Un gusto saludarles. Agradezco a la doctora Ana Rita Valero, directora del Archivo Histórico José María Basagoiti, su amable invitación para compartir con ustedes algunos temas que he investigado en el magnífico archivo que desde hace más de 2 siglos resguarda la memoria del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. En principio, hablar de la íntima relación que entablaron la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu y la Real Sociedad Vascongada, que dicho sea de paso fue la primera sociedad económica de la península ibérica, es hablar de un abrazo fraterno entre dos de las instituciones de origen vasco más importantes del siglo XVIII. Permítanme iniciar este recorrido el 26 de septiembre de 1792, cuando la Junta de Instrucción de la Real Sociedad Vascongada pronunció un elogio fúnebre en sufragio del alma de tan interesante personaje. Aunque el texto original del elogio es bastante amplio y su estudio ameritaría un tratamiento mayor, me limitaré a rescatar algunas líneas que demuestran la alta estima que se tenía por este paisano vasco novohispano. Y cito textualmente: las ideas de Meave dejaron ver en medio de 1000 preocupaciones vulgares el verdadero modo de ser liberal y de emplear la beneficencia con ventajas del común y de los individuos, los establecimientos piadosos, el socorro de las huérfanas, de las viudas, de los artesanos, a quienes tal vez faltaba ocupación, el fomento de artes y manufacturas. Así, no era menester que los necesitados le buscaran, él mismo buscaba las necesidades y se adelantaba a socorrerlas. Extendió sus beneficios a parajes donde contribuyeran con fruto, se socorrieran las verdaderas necesidades y se lograra el fin a que él mismo las destinaba. Este le parecía a Meave el mejor medio para establecer el verdadero equilibrio entre la opulencia del rico y la miseria del hambriento, desterrar el ocio y la desidia, y no privar de su justo socorro a los que verdaderamente lo necesitan. Fin de la cita. Las interrogantes surgen de inmediato. ¿Quién fue don Ambrosio de Meave? ¿Qué labores realizó en pro de sus paisanos novohispanos y peninsulares para que fuera reconocido de esta manera? Y más importante aún, ¿cómo fue que su obra unió los caminos de la Vascongada y la cofradía en un abrazo solidario y fraterno cuyo recuerdo aún se mantiene? En los siguientes minutos intentaremos dar respuesta a estas interrogantes. De acuerdo con el retrato al óleo que se conserva en el Museo del Colegio de las Vizcaínas y que seguramente muchos de nosotros ya conocemos, don Ambrosio de Meave nació en Durango, Vizcaya, el 7 de diciembre de 1710. Sus padres fueron don Francisco de Meave y doña Úrsula de Castillo Beitia. Tal como debió ocurrir con muchos personajes de este origen, desde su arribo al suelo novohispano, Meave contó con el cobijo y la protección de los paisanos radicados en la Ciudad de México, pues recordemos que desde el ocaso del siglo XVII, la cofradía de Aránzazu mantenía interconectada y asistida en lo material y en lo espiritual a la comunidad vasconavarra vecindada en el centro del virreinato. En 1736, cuando Meave contaba con 26 años de edad, ingresó a la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, sin sospechar que poco tiempo después llegaría a ser tesorero y rector de su mesa directiva. Poco tiempo transcurrió para que otro de los ilustres benefactores del Colegio de las Vizcaínas, Manuel de Aldaco, pusiera en sus manos la administración de la casa mercantil de los Faguaga, que dicho sea de paso, era una de las familias más influyentes de la época por su íntima relación con la minería novohispana. Tras desempeñarse 3 años como tesorero de la cofradía, Meave recibió la que sería la encomienda más importante y trascendente de su vida. Sería el encargado de llevar las cuentas y la administración de los gastos realizados en la construcción de la máxima obra material de la hermandad, el Colegio de San Ignacio de Loyola. Es ampliamente conocido que en 1752, después de intensas negociaciones entre Manuel de Aldaco y el arzobispo Rubio Salinas, este último se negó a reconocer la independencia del colegio ante los tribunales eclesiásticos, por lo cual Aldaco confió a Meave, en calidad de administrador, una tarea de suma delicadeza: que expusiera ante Francisco Javier Gamboa, abogado que defendía la causa del colegio, la innegociable determinación de que éste debía quedar eximido de toda jurisdicción eclesiástica. Aunque ciertamente la mesa de la cofradía había sido el artífice del proyecto, previno con toda oportunidad que su obra debía gozar de órganos rectores independientes, por lo que advirtió en sus constituciones que su dirección no estaba sujeta a cofradía u orden religiosa alguna, de tal suerte debía ser tomada como una fundación de particulares. Al respecto, cabe señalar que la amplia recopilación y sistematización de documentos relativos a la administración del colegio permitió a Meave sentar las bases del actual archivo histórico.
Como era de esperar, la enorme necesidad que tenía la Ciudad de México por este tipo de instituciones asistenciales y el gran recibimiento que tuvo el colegio, muy pronto permitieron que además de asistir a viudas y huérfanas de origen vasco, sus puertas se abrieran a niñas y mujeres de otros sectores novohispanos. El proyecto asistencial y educativo que operó el colegio al interior de la sociedad novohispana quedó inmortalizado en la composición del escudo que hasta hoy lo representa. En la composición plástica de este se integran bellamente los territorios de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y en el centro la Ciudad de México. El bello detalle que sincretiza la fraternidad establecida entre los 5 territorios fue coronada con el lema en euskera Vos tak bat, que puede traducirse como 5 a 1 o las 5 hacen una. Volviendo a la vida y obra de Meave, es necesario señalar que a la edad de 50 años fue electo rector de la cofradía. Poco después, entre 1761 y 1762, fue nombrado diputado y representante de Vizcaya, su tierra natal, ante la mesa directiva. Sobre este aspecto, recordemos que investigadoras como Elisa Luque Alcaide demostraron que para mantener el principio de representatividad en la mesa, se elegían diputados por cada una de las provincias que integraban el proyecto asistencial. Sin duda, la experiencia y las relaciones político-administrativas que Meave desarrolló al encargarse del manejo de las cuentas del Colegio de San Ignacio le facilitaron su ingreso al Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México en 1743, donde a decir de David Brading, el poder se concentraba en 2 partidos, el de los vascos y el de los montañeses de Santander. Al respecto, recordemos que durante el siglo XVIII los consulados de comerciantes jugaron un papel fundamental en la implementación de las nuevas políticas fiscales de la corona, pues además de recuperar el control administrativo de los amplios territorios americanos, buscaron maximizar los recursos que se obtenían de las posesiones españolas en América, para que una vez encausadas a la península permitieran hacer frente a los compromisos asumidos por el reino hispánico en el continente europeo, donde dicho sea de paso, se libraba una intensa carrera hacia la tecnificación y el desarrollo económico. De acuerdo con la historiadora Torales Pacheco, Meave llegó a ser cónsul en dicha corporación entre 1758 y 1759. Siendo parte del consulado, Meave llegó a tener injerencia en la supervisión y administración de muchas de las obras que el gobierno novohispano realizaba en la Ciudad de México. Entre ellas, cabe destacar la supervisión de las obras del desagüe y la reconstrucción del hospital para enfermos mentales más emblemático de la Ciudad de México, el antiguo Hospital de San Hipólito. Una vez que se reestrenó la institución hospitalaria el 20 de enero de 1777, llegó a considerarse la más hermosa y funcional de todo el reino. Gracias a la documentación resguardada en el Archivo General de la Nación, sabemos que entre 1755 y 1767 Meave se desempeñó como capitán de milicias y que en virtud de su encargo gestionaba ante las instancias gubernamentales de la capital novohispana las peticiones de emolumentos y pertrechos que requerían los situados del presidio de Nuevo León. Progresivamente, Meave alcanzó su mayor cargo dentro de la administración novohispana al ser nombrado regidor honorario de la Ciudad de México el 15 de febrero de 1770. Progresivamente, ante las urgencias económicas de la corona, en 1776, Meave, Pedro Alonso Ayesdiez y el conde de la Torre de Cosio, en calidad de ministros del Tribunal del Consulado, ofrecieron un donativo de 300,000 pesos al virrey don Antonio María de Bucareli y Ursúa para que lo remitiera el rey Carlos III. De hecho, el visitador José de Gálvez agradeció muy cumplidamente al tribunal por su patriotismo y amor al monarca. Sin duda alguna, la profunda religiosidad de Meave sentó las bases para muchas de sus obras piadosas en México y la península. Una vez que logró consolidar su posición económica y administrativa como rector de la cofradía, en 1755 fundó 3 capellanías con una dotación de 3,000 pesos cada una. El otorgamiento de dichas fundaciones no tuvo por regla considerar el carácter estamental de los capellanes, sino la relación que los beneficiados tenían con el núcleo vasco navarro, pues entre los apellidos de los beneficiados figuran los apellidos Arrieta, Arrosqueta, Aspiros y Anieto, entre otros. Un asunto que llama poderosamente la atención a aquellos que investigamos el intercambio cultural entre Nueva España y la península es que entre 1758 y 1764 Meave obsequió a la parroquia de Santa María de Uribarri, en Durango, Vizcaya, un conjunto de objetos artísticos y litúrgicos entre los que figuraban colgaduras de damasco, casullas, dalmáticas, capas, paños y cortinas para el dosel del Santísimo y para el altar de la Virgen de Uribarri.
Aun cuando estos obsequios fueron muestra del gran amor que Meave guardaba por su tierra natal, la donación más significativa en términos espirituales y culturales fue, sin lugar a duda, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que remitió para que fuera colocado en el coro de la iglesia. Al respecto, la historiadora María Isabel Astiazarain señaló que en el coro de la parroquia de Santa María de Uribarri se veneraba un cuadro de la Virgen de Guadalupe que desapareció tras la Guerra Civil y que había sido donado, según su inscripción, por don Ambrosio de Meave, vecino de México y natural de aquella villa en 1764. A grosso modo, podemos resumir que Meave era un hombre de enormes habilidades administrativas, una profunda devoción y una gran disposición para las obras asistenciales. Mientras que Meave se mantenía al frente de la edificación del Colegio de San Ignacio de Loyola, al otro lado del Atlántico y en el momento cúspide de la Ilustración hispánica, en 1763 el conde de Peña Florida y 15 caballeros procuradores de Azcoitia presentaron el Plan de Agricultura, Ciencias y Artes Útiles, Industria y Comercio en Guipúzcoa, que pretendía modernizar los medios de producción y fomentar el crecimiento económico de la región. 2 años después, se propuso la fundación de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que extendió su labor a los territorios vascos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En un hecho que guarda un paralelismo muy interesante con lo que ocurrió tiempo después con el escudo del Colegio de las Vizcaínas, la unión de los 3 territorios vascos quedó simbolizada por 3 manos unidas bajo el lema en euskera Irurak Bat, las 3 a 1 o las 3 hacen 1. De acuerdo con sus estatutos, la finalidad que persiguió la Vascongada fue, y cito textualmente, cultivar la inclinación y el gusto de la nación vascongada hacia las ciencias, bellas letras y artes, corregir y pulir sus costumbres, desterrar el ocio y sus funestas consecuencias y estrechar más la unión de las 3 provincias y de todo el País Vasco. Ante la enorme labor que se propuso realizar en pro del desarrollo técnico y científico, el 14 de octubre de 1770, el rey Carlos III tomó a la Vascongada bajo su protección y parcial auspicio, adjudicándole el carácter de Real Sociedad Vascongada. Con el aval del monarca, la sociedad difundió sus alcances a través de un impreso que contenía un resumen de sus juntas anuales. Los extractos de las juntas de la Vascongada se editaron regularmente durante el periodo de 1771 a 1793 y se distribuyó en todo aquel territorio donde hubiera socios. De hecho, son varios los ejemplares de este impreso que aún se conservan en el Archivo Histórico José María Basagoiti. En 1775, la Vascongada elaboró un proyecto de escuela patriótica que llevaría por nombre Real Seminario Patriótico Vascongado, llamado comúnmente Seminario de Vergara. Para su fundación, la institución educativa se organizaría en 4 comisiones. La primera se encargaría de todo lo referente a los asuntos religiosos y a la enseñanza de primeras letras, humanidades, elementos matemáticos y físicos. La segunda comisión se encargaría de regular todo lo concerniente al estudio del comercio, las ciencias matemáticas, química, mineralogía, geografía, geometría, metalurgia, arquitectura, agripericia y política. La tercera comisión administraría lo concerniente a los maestros y fondos económicos, y la cuarta y última se dedicaría a dirigir la escuela. Previendo que el alcance de este proyecto educativo pudiera trascender las fronteras del territorio vasco, al integrar a los paisanos que habían hecho carrera de indias, se creó una categoría que reunió a todo paisano que deseaba contribuir desde el exterior con la labor del seminario. Esta nueva categoría fue la de socio benemérito. La convocatoria tuvo una amplísima aceptación en la Nueva España, donde a decir de Cristina Torales y el padre Telechea, llegaron a inscribirse cerca de 545 socios. Entre los diversos comisionados que representaron a la Vascongada en suelo novohispano, Ambrosio de Meave fue quien logró convocar y acumular la mayor cantidad de beneficios económicos, que dicho sea de paso y con toda justicia, no solo beneficiaron al seminario y a la Vascongada, pues rindieron importantes frutos entre los paisanos novohispanos que cruzaban por alguna crisis económica. Al respecto, fue nuevamente Torales Pacheco quien señaló que, y cito textualmente, para el 22 de septiembre de 1773, Meave y Leandro de Viana, rector de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, habían logrado la inscripción de 171 socios, de los cuales se habían recaudado 9,412 pesos. Pero no fue sino hasta el año de 1774 que Meave recibió el título de comisionado de la Vascongada.
Poco después de recibir el cargo, Meave convocó a los socios beneméritos novohispanos para que, en correspondencia al patriotismo y solidaridad que distinguía a los vascos, hicieran una contribución extraordinaria para dotar al seminario de Vergara de nuevas cátedras. De acuerdo con las disposiciones de Meave, el capital debía prestarse a los paisanos que se encontraban en algún apuro económico, de manera que serían los intereses los únicos que se enviaran anualmente a la península para beneficio del Instituto de Investigación. En muy poco tiempo logró reunir 14,000 pesos, mismos que fueron entregados a la mesa de la cofradía de Aránzazu para que los colocara en calidad de préstamo con un rédito de 5% anual. Poco después, el capital fue colocado finalmente en un socio y recaudador de la Vascongada, llamado Ramón de Goicoechea. Consciente de que la Hermandad Novohispana buscaba asistir y educar a su comunidad, Meave gestionó y logró que ésta fuera nombrada comisionada y vicerrecaudadora de la Vascongada en 1791. Por desgracia, al morir Ramón de Goicoechea, el deudor del primer capital, sus propiedades, que incluían la hacienda de San José Queréndaro, localizada en el actual estado de Michoacán, y una casa huerta en el pueblo de San Ángel de la Ciudad de México, fueron rematadas. A causa de los numerosos acreedores que tenía el deudor, no pudieron recuperarse los 14,000 pesos de aquella contribución patriótica de los beneméritos novohispanos. Ambrosio de Meave falleció el 1 de octubre de 1781, pero su labor benéfica en pro de sus paisanos no cesó, pues en su testamento dispuso un legado de 12,000 pesos para proveer lo necesario en la fundación y dotación de una o dos cátedras más en el seminario de Vergara. Como dictaba su testamento, sus bienes fueron depositados en Manuel de Goya, quien además de albacea, resultó ser socio benemérito y recaudador de la Vascongada. Al verse imposibilitado para enviar dicho capital a la península por la incomunicación marítima de la época, Goya procuró que el principal fuera colocado en alguien que tuviera plena conciencia de la finalidad patriótica que perseguía dicho capital, y por ello consideró que la mejor opción era otorgarlo a Juan Antonio de Perón, minero zacatecano y socio benemérito. Al morir Goya, el segundo albacea de Meave declaró que los 12,000 pesos habían sido otorgados al señor Perón bajo la advertencia de que pertenecían al seminario. Sin embargo, al no existir testimonio escrito del asunto, no pudo comprobarse legalmente que el dinero pertenecía a la Vascongada. El capital irremediablemente se perdió. Para esta época, la cofradía de Aránzazu, como comisionado de la Vascongada, administraba un tercer capital, de 3,000 pesos, que el canónigo Blas de Chandía había dispuesto para que, al ser otorgado en préstamo, generase intereses con los que se debía mantener a un seminarista en Vergara. Los beneficiados con el préstamo de dicho capital fueron Francisco Guizarnotegui y Mateo Palacio, ambos socios beneméritos. Desafortunadamente, al iniciar el siglo XIX, la corona decidió retirar a la Vascongada la administración del seminario. A consecuencia de las complicadas circunstancias políticas que predominaron en la península y en el virreinato, la comunicación y el flujo de capitales entre la cofradía y la Vascongada se interrumpió. Tuvieron que pasar décadas para que los nuevos administradores y representantes del seminario entablaran comunicación con la cofradía. Sobre este tema, debemos advertir que las negociaciones y el consecutivo finiquito se llevaron a cabo en un ambiente tenso y complicado. A manera de reflexiones finales, podemos señalar lo siguiente. En primer lugar, la comunidad de origen vasco-navarro congregada en torno a la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu materializó un proyecto asistencial vasco-novohispano, que aunque en efecto contribuyó a la labor educativa de la Real Sociedad Vascongada, también generó importantes beneficios económicos para la comunidad novohispana. En segundo lugar, podemos asumir que la categoría de socio benemérito acuñada por la Real Sociedad constituyó una categoría político-cultural moderna, pues al no distinguir entre orígenes geográficos, orden estamental, actividad económica o profesional, sentaba las bases de lo que pensadores como Kant calificaban como una ciudadanía universal. En tercer lugar, también podemos señalar que Ambrosio de Meave fue el eslabón que unió los intereses, objetivos y redes asistenciales de las dos instituciones más importantes de la comunidad vasca del siglo XVIII, la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu y la Real Sociedad Vascongada. Para finalizar, solo me gustaría agregar que el vínculo entre ambas instituciones, después de 2 siglos, sigue vigente gracias a sus herederos, el Colegio de San Ignacio de Loyola y la Delegación Mexicana de la Vascongada. Por su atención, muchas gracias.